Mi novio tuvo un accidente y descubrí que tenía otra novia, en el hospital. Cuando conocí a Samuel, mi vida tomó un rumbo completamente diferente al que había planeado. Trabajábamos en la misma oficina, en departamentos distintos, y al principio solo éramos conocidos que compartían saludos corteses en los pasillos y alguna charla breve en las reuniones de la empresa. Sin embargo, entre almuerzos compartidos y risas en las fiestas de fin de año, lo nuestro pasó de ser una amistad casual a algo mucho más profundo. En cuestión de meses, éramos inseparables. Samuel tenía esa energía vibrante que atraía a todos, y con el tiempo, esa misma chispa fue la que me hizo sentir como la mujer más afortunada del mundo. Nuestra vida juntos era, al menos en apariencia, envidiable. Compartíamos un pequeño departamento en un barrio tranquilo, con una terraza que convertimos en nuestro oasis personal lleno de plantas y luces colgantes. Las noches las pasábamos en la terraza, bebiendo infusiones y soñando con un futuro brillante, un viaje a Europa, una cabaña en la montaña, proyectos compartidos que nos mantenían conectados. Todo marchaba tan bien, hasta que las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Samuel comenzó a trabajar más horas, o eso decía. Al principio, no me molestó, incluso me alegraba por él, porque significaba que le iba bien en el trabajo. Pero con el tiempo, esas horas extras se hicieron una constante, una que traía consigo su agotamiento y una distancia que no estaba acostumbrada a sentir. La chispa que antes nos mantenía tan unidos ahora parpadeaba de forma irregular, y esa terraza que había sido nuestro refugio pasó a ser un espacio solitario que yo ocupaba en silencio, preguntándome qué había cambiado. Una noche, después de semanas de rutinas rotas y mensajes sin responder, sentí algo extraño. Samuel llegó tarde, de nuevo, y su excusa fue que su jefe necesitaba ayuda con un proyecto urgente. La forma en que evitó mirarme a los ojos y la prisa con la que se fue directo al baño me hizo sospechar. Esa noche, mientras él dormía, revisé su móvil. No suelo hacerlo, nunca había sentido la necesidad de violar nuestra confianza de esa manera. Pero algo en mi interior me gritaba que debía hacerlo. Sin embargo, no encontré nada relevante, ni mensajes de texto, ni llamadas, ni fotos sospechosas. Me sentí culpable por dudar de él y al mismo tiempo insatisfecha, porque la sospecha seguía ahí, latente. Pasaron días en los que intenté ignorar ese nudo en mi pecho, convenciéndome de que tal vez estaba exagerando. El trabajo es exigente, me repetía. Pero la vida tiene una manera cruel de forzar las verdades a salir a la luz. Una mañana, mientras estaba en la oficina, recibí una llamada inesperada de un número desconocido. Era del hospital más cercano. Samuel había tenido un accidente menor, un resbalón tonto al salir de una cafetería. Me apresuré a salir, mi corazón palpitando con fuerza, preocupada por él pero aliviada de que estuviera consciente y fuera de peligro. Solo quería verlo y asegurarme de que estaba bien. Al llegar al hospital, el caos habitual de las salas de espera me hizo sentir aún más ansiosa. Pedí información en la recepción, y una enfermera me guió hacia la habitación donde estaba Samuel. Cuando abrí la puerta, la escena que se desarrolló ante mis ojos me dejó helada. Ahí, sentada al borde de su cama, con lágrimas corriendo por su rostro, estaba una mujer joven de cabello castaño, que lo abrazaba como si su mundo dependiera de ello. La forma en que Samuel la miraba no dejaba espacio a la interpretación, era una mezcla de consuelo y culpa. Mis piernas se sintieron de plomo y, por un segundo, pensé que me iba a desmayar. Quise gritar, correr, hacer algo, pero estaba paralizada por la traición que se desplegaba ante mí. ¿Alguna vez has sentido como tu vida entera se desmorona en cuestión de segundos? Porque en ese momento, supe que nada volvería a ser igual. La habitación estaba tan silenciosa que el sonido de mi respiración entrecortada parecía llenar el espacio, chocando contra las paredes blancas. Samuel se percató de mi presencia al instante y, como si el mundo se hubiera detenido, nuestras miradas se cruzaron. Había sorpresa en sus ojos, pero también algo más, un destello de terror, como el de un animal atrapado. La mujer se giró y, al ver mi expresión, supo que yo no era solo una desconocida. Aún abrazada a Samuel, trató de recomponerse, apartando las manos lentamente como si la piel de él quemara. Sentí que un vacío profundo me tragaba desde dentro, dejándome fría y sin palabras. Era un momento que ninguna pareja quiere vivir, un cuadro que destruye las ilusiones con una brutalidad inhumana. ¿Quién es ella? Mi voz, quebrada y apenas un susurro, llenó el espacio y se quedó suspendida en el aire. Samuel abrió la boca para responder, pero su silencio lo delató más que cualquier palabra que hubiera podido decir. La mujer miró a Samuel con una mezcla de confusión y pena. Sus ojos buscaban una señal, un gesto que la guiara, pero él solo cerró los ojos y dejó caer la cabeza contra la almohada. Era como si se rindiera en ese instante, reconociendo el peso de la mentira que había mantenido. Soy Clara,
dijo ella finalmente, su voz temblando y sus manos aferrándose a su propio cuerpo, como si tratara de protegerse de lo inevitable. Yo no pude evitar fijarme en los detalles, el brillo de una pulsera en su muñeca, la manera en que sus dedos temblaban, el ligero rastro de rímel corrido en sus mejillas. Detalles tan pequeños, pero que sumados contaban una historia que no quería escuchar. De repente, la sala se sintió demasiado pequeña. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos, cada uno como un golpe de tambor que me recordaba lo que estaba perdiendo. Retrocedí un paso y mi mano tropezó con la puerta. El sonido me sacó del trance en el que estaba. Antes de que Samuel pudiera decir algo, me giré y salí de la habitación, con la sangre hirviendo y los ojos cegados por lágrimas que apenas me permitían ver. El pasillo del hospital era un zumbido de voces y pasos apresurados, pero para mí todo parecía un eco lejano. Encontré un banco y me dejé caer en él, intentando controlar el temblor de mis manos y el dolor que se expandía en mi pecho como una ola. Sabía que tenía que moverme, que debía irme de allí antes de que Samuel o Clara me siguieran, pero no podía. Mis pensamientos giraban en un torbellino, imágenes de las últimas semanas, noches en la terraza donde me preguntaba por qué Samuel se había vuelto tan distante, mensajes de texto fríos y respuestas que siempre parecían apuradas. Todo encajaba ahora, pero de la peor manera posible. Con cada segundo que pasaba, el dolor inicial se transformaba en rabia, una furia densa que me daba una especie de claridad. Si me quedaba, enfrentaría a Samuel y a Clara, y sabía que las palabras que tenía en la punta de la lengua podrían destruirme más de lo que ya lo había hecho esa visión en la habitación. Pero algo en mí se resistía a marcharse sin respuestas. Necesitaba saber cuánto tiempo había estado viviendo en una mentira. Los pasillos seguían bullendo con la actividad del hospital, indiferentes a mi drama personal. Observé cómo una enfermera empujaba una camilla y cómo una familia discutía en voz baja en la esquina. La vida de los demás seguía su curso, ajena a la implosión de la mía. Fue en ese momento, con el sabor amargo de la traición todavía en la boca, que supe que no podría dar marcha atrás. Esta era la primera grieta en un muro que se desmoronaría por completo. Me sequé las lágrimas y me levanté, dispuesta a enfrentar la verdad de una vez por todas. Primera actualización. Minutos después de abandonar la habitación, decidí que no podía simplemente irme sin confrontar a Samuel. Una mezcla de orgullo herido y la necesidad de entender me arrastró de vuelta. Aún con las piernas temblorosas, regresé y empujé la puerta, que ahora me pareció más pesada, como si también resistiera que descubriera más verdades. La escena seguía siendo la misma, pero los actores habían cambiado de posición. Clara se apartaba lentamente, mirando a Samuel con una expresión de resignación. Samuel, por su parte, parecía cansado, con los hombros caídos y el rostro pálido, no solo por el golpe del accidente sino por el peso de lo que estaba a punto de enfrentar. Mariana, comenzó, pero lo interrumpí al instante. No quiero escuchar tus excusas, Samuel. Quiero la verdad, y quiero que ella también la escuche. Las palabras salieron más frías de lo que imaginé, y noté que Clara se tensaba al oírlas. Él suspiró, pasándose una mano por la frente como si quisiera borrar lo que estaba ocurriendo. Clara y yo, llevamos viéndonos hace un año, admitió al fin, con la voz quebrada. Mi respiración se cortó, y sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Un año. Un año de mentiras, de fingir que todo estaba bien mientras yo me esforzaba por mantener viva una relación que él ya había condenado en silencio. Clara apartó la mirada, la culpa y la vergüenza pintadas en su rostro. Me di cuenta de que, aunque compartiera la traición, ella tampoco se había preparado para esta confrontación. ¿Lo sabías?, pregunté sin mirarla, y aunque la pregunta la tomó por sorpresa, respondió en voz baja, como si admitiera su propio pecado. No sabía que todavía estabas con él. Al principio, pensé que ya se habían separado, esas palabras me golpearon de una manera diferente. No cambiaban la traición de Samuel, pero confirmaban lo profundamente enredado que estaba en su propia red de mentiras. No solo me había engañado a mí, sino también a Clara, y quién sabe a cuántos más. Samuel intentó acercarse, levantando una mano que solía ser un gesto de consuelo, pero que ahora solo provocaba rechazo. «Detente. No quiero que me toques», dije, dando un paso atrás. Los ojos de Samuel se humedecieron, pero en ese momento, su dolor no significaba nada para mí. ¿Cómo podía compararse con el mío? No, esto ya no era suyo, era mi momento, mi decisión. Me di la vuelta hacia Clara, y aunque no le debía nada, sentí que necesitaba terminar de poner las cosas en su lugar. Lo lamento por ti también. Esto es lo que él hace, y probablemente no seas la última. Mis palabras eran duras, pero no malintencionadas. Era una advertencia, un lazo que nos unía en una amarga verdad. Salí del hospital,
dejando atrás a Samuel con su mirada perdida y a Clara con su desconcierto. Afuera, el sol brillaba implacable, indiferente al torbellino que se revolvía en mi interior. No sabía qué iba a hacer ni cómo iba a enfrentar lo que venía después, pero lo que sí tenía claro era que no iba a volver a esa relación. No más secretos, no más mentiras. El camino de vuelta a casa fue un borrón. Apenas registraba los edificios y las calles mientras las lágrimas resbalaban sin control por mi rostro. Pasaron horas antes de que pudiera moverme del sofá de la sala, y cuando lo hice, fue para empezar a empacar lo esencial. El aire olía a traición, y las paredes de nuestro pequeño apartamento, que una vez fue mi refugio, ahora solo reflejaban lo que se había roto en ese hospital. Segunda actualización, los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Apenas podía dormir, y cuando lo lograba, las pesadillas me despertaban sudando y con un nudo en la garganta. La idea de que Samuel hubiera llevado una doble vida durante un año me parecía surrealista, y cada rincón del apartamento me recordaba un momento en el que él había mentido sin parpadear. A pesar de todo, estaba decidida a tomar el control de la situación y no dejar que el dolor me paralizara. Así que empecé a mover los hilos de mi nueva vida. Llamé a una amiga cercana y le pedí quedarse en su casa por unos días mientras decidía qué hacer con el apartamento. El tercer día después de la confrontación, mientras empacaba las últimas cosas, escuché un golpe en la puerta. Era Samuel. No lo había visto desde el hospital, y mi cuerpo se tensó de inmediato. No estaba lista para enfrentarlo, pero sabía que tarde o temprano esto debía pasar. Mariana, por favor. Solo déjame explicarte, dijo desde el umbral, con la voz apagada y una expresión que mezclaba agotamiento y desesperación. Mis manos se apretaron alrededor de la caja que sostenía, resistiendo el impulso de cerrarle la puerta en la cara. No hay nada que explicar, Samuel. Todo ya está claro, respondí sin invitarlo a entrar, manteniendo una barrera física y emocional. Pero él insistió, mirándome con ojos suplicantes que me hicieron dudar por un segundo de mi propia fuerza. Sé que no hay excusa para lo que hice, y no estoy aquí para pedirte que me perdones. Solo quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Todo se me fue de las manos, y cuando me di cuenta, ya era tarde, soltó rápidamente, como si temiera que yo lo interrumpiera. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Era como si intentara justificarse sin siquiera comprender lo profundo de la herida que había dejado. Quise gritarle, decirle que su arrepentimiento llegaba demasiado tarde, pero me obligué a respirar y mantener la compostura. No sé cómo pensaste que esto podía acabar bien. ¿Te diste cuenta de que jugabas con la vida de dos personas? ¿De que rompiste algo que no puedes arreglar? Mis preguntas, aunque en voz baja, llevaban la carga de semanas de sospechas, de noches de espera y de ilusiones rotas. Samuel bajó la mirada y se quedó en silencio, incapaz de responder. El peso de sus acciones parecía caer sobre él de golpe, y pude ver cómo se le tensaban los hombros, como si llevara una carga invisible. Me di cuenta de que en otro tiempo, habría querido consolarlo, haber buscado juntos una solución. Pero ya no era esa persona, y él tampoco era el hombre al que amaba. Mariana, sé que no hay vuelta atrás. Pero necesito que sepas que te amé. Te amo. Cometí el peor error de mi vida y lo voy a pagar por el resto de mis días, dijo, y por un momento, vi a un Samuel que nunca había conocido, uno que entendía la magnitud de su traición. Yo también lo pagaré, pero de otra manera, respondí, sintiendo como la tristeza se mezclaba con un inesperado alivio. La herida seguía abierta, pero al menos había un cierre parcial, una última confesión que sellaba lo inevitable. Sin esperar más, cerré la puerta suavemente y dejé que sus pasos se alejaran por el pasillo. Pasaron horas antes de que me permitiera procesar lo que acababa de ocurrir. Me senté en la terraza por primera vez en semanas y dejé que la brisa me acariciara el rostro. Recordé la última vez que Samuel y yo habíamos estado ahí, soñando con nuestro futuro. Todo se sentía distante, casi irreal, como una película que una vez había disfrutado pero que ahora no podía volver a ver sin sentir un dolor punzante. La incertidumbre seguía ahí, pero ya no estaba sola. La determinación de seguir adelante, de encontrar un camino más allá de la traición, comenzaba a abrirse paso entre los escombros de lo que habíamos sido. Tercera actualización. El siguiente fin de semana, después de días de intentar recuperar una rutina y de estar refugiada en la casa de mi amiga Laura, recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Era de un número desconocido. Necesito hablar contigo. Es importante. Clara. Mi corazón dio un vuelco. No sabía si quería abrir esa puerta, pero algo en mí necesitaba respuestas, aunque me doliera más. Le respondí que aceptaba verla, y acordamos reunirnos en una cafetería cerca de donde yo me estaba quedando. Cuando llegué, Clara ya estaba allí, sentada en una esquina, con las manos entrelazadas y los ojos clavados en la mesa. Al verme,
Se levantó un poco nerviosa, con un gesto que reflejaba una mezcla de culpa y alivio. Me acerqué y, tras unos segundos de silencio incómodo, ella comenzó a hablar. Gracias por venir. Sé que probablemente soy la última persona con la que querrías hablar, pero hay cosas que necesitas saber, dijo, su voz temblorosa y rota en las esquinas. Respiré hondo, preparándome para lo que fuera que viniera. No sé si eso importa ahora, Clara. Lo que pasó ya es irreversible, respondí, tratando de sonar firme, aunque la curiosidad ardía bajo mi piel. Lo sé. Pero es más que solo la infidelidad, confesó, y sus palabras me pusieron en alerta. Samuel me mintió a mí también. Me hizo creer que tu relación estaba terminada cuando empezó todo entre nosotros. Al principio, incluso decía que tú habías querido seguir adelante sin él, continuó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Mis puños se cerraron bajo la mesa. Las mentiras de Samuel eran más enredadas de lo que imaginaba, y la rabia que creía contenida volvió a arder en mí. Lo que estaba escuchando no solo confirmaba la doble vida que llevaba, sino que había manipulado a ambas, jugando a ser víctima en un juego donde él era el villano. Clara continuó, y sus palabras revelaron detalles que nunca habría imaginado. Samuel se las arreglaba para mantener dos realidades paralelas, usando excusas de viajes de trabajo y reuniones inesperadas para repartir su tiempo entre las dos. La fachada perfecta que había creado se mantenía gracias a una red de pequeñas mentiras que ahora se caía a pedazos. Quise confrontarlo cuando descubrí que seguía siendo parte de su vida, pero para entonces ya estaba. Ya me había enamorado de él, y me convencí de que era solo cuestión de tiempo para que eligiera, dijo, bajando la voz y entrelazando los dedos con fuerza. Sentí una mezcla de compasión y tristeza por Clara, a pesar de que ella había estado con Samuel a espaldas mías. Ambas habíamos sido víctimas de su habilidad para manipular y controlar la narrativa. Clara, no sé qué esperas que haga con esto. Lo que él nos hizo es imperdonable, pero también es algo que solo él puede cargar. No quiero que sus errores me definan más tiempo del necesario, le dije, y en ese momento me di cuenta de que lo decía en serio. Clara asintió, como si esa respuesta le diera un poco de paz. Hablamos unos minutos más, intercambiando detalles y clarificando historias que al menos me ayudaron a entender cómo Samuel había logrado mantener todo oculto durante tanto tiempo. Al final, me despedí de ella con un apretón de manos, y en sus ojos vi el reflejo de alguien que también comenzaba a recoger las piezas de su vida. De camino a casa, sentí una mezcla de emociones, tristeza, rabia, pero también una extraña liberación. La verdad, aunque dolorosa, era al fin completa. No tenía más sombras persiguiéndome, ningún misterio sin resolver. Era como si, por primera vez en semanas, pudiera respirar profundamente sin sentir el peso de la incertidumbre. Al llegar, Laura me recibió con una sonrisa comprensiva y una taza de té caliente. Nos sentamos en la sala y, mientras le contaba lo sucedido, sentí un nudo en la garganta que, al fin, comenzó a aflojarse. Lo importante ahora es que estás aquí, Mariana. Lo superaste de la mejor manera que pudiste, dijo Laura, y sus palabras resonaron en mí. Había atravesado la tormenta, y aunque las cicatrices iban a quedarse, ya no me definían. En ese momento, tomé la decisión de dejar atrás el apartamento que Samuel y yo compartimos. Era hora de empezar de cero, de dejar el pasado en el pasado y, con el tiempo, encontrar mi propio camino, uno donde nadie más llevara las riendas de mi historia. Cuarta actualización. Las semanas siguientes se convirtieron en un borrón de cambios y nuevas decisiones. Vender el apartamento fue lo primero. Pese a lo doloroso que fue volver para recoger mis cosas y empacar los recuerdos compartidos, la tarea me ayudó a cerrar otro capítulo. Cada caja que llenaba, cada foto que guardaba en el fondo de un cajón, era un paso hacia la liberación. Contacté a una agencia de bienes raíces y, para mi sorpresa, el proceso fue rápido. El mercado estaba en alza, y el apartamento se vendió en pocas semanas. Fue un alivio más grande de lo que esperaba. Mientras tanto, empecé a trabajar en mi bienestar. Laura me animó a retomar viejas pasiones, como la fotografía, algo que había dejado de lado cuando la vida de pareja y las obligaciones se llevaron todo mi tiempo y energía. Pasaba las tardes explorando la ciudad con mi cámara, redescubriendo rincones que antes no había notado. Ese simple acto de reconectar conmigo misma me hizo sentir más viva, más fuerte. Samuel intentó contactarme un par de veces más, mensajes breves que ignoré y llamadas que dejé sonar hasta que la pantalla del teléfono se apagaba. No era que no hubiera lugar para el perdón en mi corazón, sino que entendí que darle la oportunidad de explicarse más solo prolongaría el dolor. Había llegado a un punto en el que necesitaba priorizarme. Un día, mientras tomaba un café en un parque cercano, reflexioné sobre lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo.
La traición de Samuel había sido como una tempestad que arrasó con todo, pero también había dejado espacio para que florecieran cosas nuevas. Pensé en la última vez que lo vi y en lo abatido que lucía al reconocer sus errores. Y aunque todavía dolía, había dejado de ser una herida abierta. Ahora era una cicatriz, una que podía llevar con la frente en alto. Clara y yo nunca volvimos a hablar, pero su contacto aquel día me ayudó a sanar de maneras que ni ella misma supo. Ambas salimos de esa situación con una lección aprendida, cada una por su lado, tratando de reconstruir nuestras vidas. El momento más simbólico de mi renacimiento llegó cuando, después de vender el apartamento, encontré un pequeño loft en una parte diferente de la ciudad, llena de cafés, librerías y espacios artísticos. Al entrar por primera vez, sentí una emoción que hacía tiempo no experimentaba: esperanza. Colgué luces en la terraza, esta vez solo mías, y llené el espacio de plantas que cuidé con esmero. Ese rincón se convirtió en un reflejo de quién era ahora, alguien que había pasado por el dolor, pero que había encontrado la manera de sanar y seguir adelante. Compartí una última actualización en Reddit para cerrar mi historia. Han pasado meses desde que mi vida cambió de una forma que nunca imaginé. Quería agradecerles a todos por el apoyo y las palabras de aliento. No es fácil recomponerse después de una traición tan grande, pero hoy, desde mi nueva terraza llena de plantas y luces, les puedo decir que hay vida después del dolor. Y aunque las cicatrices permanezcan, son un recordatorio de que pude con todo. Si están pasando por algo similar, sepan que no están solos. La vida sigue, y a veces, de formas que terminan sorprendiendo.